cómo nuestro lenguaje, nuestras categorías de análisis, nuestros ángulos, nuestras perspectivas, a menudo coinciden más con la manera neoliberal de enfocar las cosas que con otras maneras posibles de enfocar las cosas. Voy a centrarme en cómo nuestra jerga y nuestras teorías a veces coinciden con enfoques neoliberales que insisten sobre todo en el carácter individual de muchos fenómenos que consideramos problemáticos. Problemas como la pobreza, el desempleo, el burnout, el acoso moral en el trabajo, etc., pueden ser vistos desde el ángulo de lo que tiene de caldo de cultivo la estructura de la organización o el mundo social, o podemos verlo desde el punto de vista del perfil individual. La psicología tiene más de clínica que de social. Yo les voy a vender mi moto, es decir, yo vengo del mundo más social y por tanto les voy a enfatizar un poco las cosas que para mí son importantes, no para desacreditar el punto de vista clínico, sino para urgir que la psicología se mire desde dentro y desde fuera. También coincidimos con determinados puntos de vista neoliberales a la hora de considerar que determinados procesos y fenómenos son naturales, cuando mirándolos bien no lo son, y contribuimos a veces a invisibilizarlos. Y voy a hablar con calma de estos efectos. Voy a poner un par de ejemplos de cómo instituciones multinacionales, globales, cambiando el lenguaje, cambian las realidades, cambian las categorías de interpretación de la realidad y cambian un poco las mentalidades. Voy a poner primero ejemplos del mundo externo, político, y después voy a fijarme en lo que hacemos desde la psicología. El Banco Mundial, saben que publica periódicamente informes globales con el título Informe sobre el Desarrollo Mundial, ¿no? Casualmente el año 90 y el año 2000 publica informes dedicados monográficamente a la pobreza. El primero, el título es Poverty, el segundo es Attacking Poverty. Podríamos pensar que un mismo organismo en 10 años no haya cambiado de punto de vista, pero nos encontramos con que el peso relativo del segmento ideológico neoliberal en el Banco Mundial se fue haciendo fuerte. ¿Cómo enfoca el tema de la pobreza el Banco Mundial en el año 90? Pues dice lo que todo el mundo sabe: la pobreza es un fenómeno global, importante, urgente, y tiene múltiples causas, y por tanto un fenómeno tan complejo no tiene soluciones fáciles y hay que abordarla desde muchos ángulos, ¿no? A la hora de explicar las causas, viene a decir, hay una causa principal que es la falta de oportunidades externas. Y hay otra causa que también está ahí y que también hay que tener en cuenta, que son las características de las personas pobres. Algo falla en el mundo exsocial que haga que haya pobres, y algo falla en las personas pobres que hagan que siguen siéndolo y que se mantienen en la pobreza. Pero las soluciones que proporciona son empleo y formación, es decir, son intervenciones estructurales sobre el mundo económico y social. La manera de atacar la pobreza propuesta por el Banco Mundial en el año 90 nos dice pasa básicamente por el empleo y la formación. Y además, pues en fin, hay que ayudar a los pobres a pensar todo esto que a veces la psicología de la potenciación pues ayuda, a creerse capaces de salir de ahí, a aprovechar las oportunidades, a hacerse empleables, a formarse, etcétera, etcétera. Pero el énfasis es intervenir sobre las estructuras sociales. El informe del año 2000 empieza igual. Ay, qué mal la pobreza, cuánto problema global, que no baja, etcétera, etcétera, qué complejo es, etcétera. Y, en fin, uno pasa el primer capítulo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y tal, y uno todavía no encuentra
ni el diagnóstico, ni las propuestas de intervención terapéutica, por decirlo así, ¿no? Llegamos al capítulo 8 y nos dice, hay dos tipos de causas, las agravantes y las determinantes. Las causas agravantes son externas, la falta de oportunidades, los desequilibrios, las desigualdades en riqueza, en el reparto de la renta, etc. Esto agrava el problema de la pobreza. Pero la causa fundamental está dentro de los pobres. Resulta que la gente es pobre porque no sabe gestionar el riesgo. ¿Y qué hay que hacer? Pues enseñarles a enfrentarse al riesgo. Esto el Banco Mundial ya lo había predicado y practicado a principios de los 60 en los primeros planes de desarrollo con la FAO. En Bangladesh llegaron a la conclusión de que la gente pobre de Bangladesh lo era porque no pensaba como ricos. Y en todo caso se trataba de enseñarles a pensar como ricos y empezarían a funcionar como empresarios y saldrían de la pobreza, digamos, automáticamente por el espíritu de empresa. Obviamente, la historia les dio unos cuantos palos y se dieron cuenta que valía la pena invertir en la infraestructura económica, tecnológica, cultural y evidentemente psicológica. Había que cambiar mentalidades, actitudes, valores, pero con eso solo, lamentablemente, no funciona, porque si no sería muy barato y además nosotros nos haríamos ricos trabajando en todas partes. El cambio del 90 al 2000 pasa por enfatizar la intervención en las estructuras externas hacia el paso a considerar que lo fundamental está dentro de los individuos y por tanto ahí donde hay un problema individual las soluciones son individuales. Un político que estaba a punto de basarse con el Lula, que estuvo por ahí en mi país haciendo el ridículo en política, dijo en la enésima propuesta de reforma del mercado de trabajo neoliberal, para justificar el despido libre, vino a decir algo que su amigo Bush, otro analfabeto, digamos, en bastantes aspectos, también acababa de decir en Estados Unidos. Los trabajadores honrados, es decir, aquellos que pagamos impuestos con nuestro trabajo y tal, no tenemos que dedicar ni un dólar, decía Bush, ni un euro, decía Aznar, para los que no quieren trabajar. Es decir, la solución del problema del desempleo es tan sencilla como decir los desempleados son holgazanes, es decir, son gente que no quiere trabajar, que quieran trabajar, que se motiven, etcétera, y además que se hagan empleables y los demás pues nos lavamos las manos. El problema del desempleo no es estructural, es individual. Algo parecido, posteriormente, salió en la prensa internacional una diputada del PAN, del partido que después de un mes de recuentos y más recuentos acabó ganando por unos cuantos votos, digamos, a las elecciones en México. Nada más ser proclamado vencedor el PAN, este partido mexicano, el del actual, en fin, primer ministro, pues cogió el eslogan de la campaña de la izquierda, que era primero los pobres. El eslogan de la izquierda mexicana era algo parecido a un eslogan que practicó Lula en Brasil, primero los pobres. Y por tanto propondremos políticas estructurales que reviertan o que inviertan la tendencia histórica a que aumente la pobreza. Pues esta dice no más primero los pobres, pero los pobres les llama huevones. Yo no sé si en Colombia huevón significa lo mismo que en México, ¿no? Lo siento. Pues ya me lo traducirán. Pero en todo caso, yo intuyo que en México significaba pues algo, digamos, algún defecto moral de los pobres. Es decir, pobres por holgazanes, por perezosos, por inmorales. Y por tanto, la política tiene que dedicarse a las cosas importantes y a resolver los asuntos de la gente que está preocupada por resolver sus asuntos y no por estos huevones, etc., ¿no? Este estilo muy característico del pensamiento neoliberal, incluso diríamos conservador tradicional, algunas veces la psicología no está muy lejos de ahí.